Muy bien. Deseo saber cómo puedo graficar. Entonces lo que voy a hacer es despejar Q sub 2 en función de todo lo demás. ¿De acuerdo? Q sub 2 supra A, entonces va a ser igual, aquí está. ¿A qué? ¿A qué va a ser igual? A P sub 1, Q sub 1 supra A menos Q sub 1 supra A. ¿Correcto? Sí. Muy bien. ¿Más o menos? Eso. Así. ¿Sí? Perfecto. Todo esto sobre. Eso es. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es? Vamos a poner esto, vamos a reescribir simplemente así. Este es sub 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Podríamos nosotros reescribir esto así? ¿Sí? Es lo mismo. ¿Qué número de ecuación le correspondería a esta, por favor? 24. 24. 25, 26. Bueno, entonces lo que estaríamos diciendo con esto es que considerando a esta como una demanda excedente individual, su recta presupuestal tiene pendiente negativa y que su pendiente es igual a la relación inversa de precios, es decir, al precio relativo. Perdón, me perdí un poco. ¿De dónde salió el signo negativo? Simplemente lo que hice fue Invertir ¿estamos de acuerdo? Bueno, ahora bien, vamos a hacer algunas notas, algunos apuntes acerca de los problemas que existen en la teoría del consumidor en los libros de texto. ¿De acuerdo? Antes de continuar, quisiera saber si hasta este punto hemos sido claros. ¿Sí? ¿No hay duda? Perfecto. Si me dan unos 2-3 minutos para terminar de copiar. Sí, claro que sí. Por favor. Vamos a poner una nota aquí. Divergencias con los libros de texto. Aquí. La inversa al precio. Así es. Ese es un concepto que recién lo vamos a definir. Pero si usted se quiere adelantar, tendríamos que señalar que a esto se le llama, se denota normalmente con un
con Z. Las demandas excedentes siempre van a ser denotadas con Z para sumarlos a la literatura general. Entonces usted escribirá Z minúscula sub 1 y eso se referirá a la demanda excedente neta del bien 1 por parte de Ajá. ¿De acuerdo? Demanda excedente neta. Y si tenemos el expresado así, en términos de esta demanda excedente. Sí, bueno, usted sabe que habrá ciertas condiciones con las que usted va a poder identificar cuándo un agente es demandante y por tanto cuándo el otro es oferente neto recibido. La relación que se ve entre los dos agentes convierte a uno de ellos en demandante neto y al otro en oferente neto. ¿De acuerdo? Y eso dependerá de las demandas excedentes. Por ejemplo, si la demanda neta del bien 1 de este agente es positiva, ¿cómo tendría que ser la demanda neta de ese bien por parte del otro agente para tener una relación de intercambio con él? Ahora, si este tiene demanda excedente neta positiva aquí, en este bien, ¿cómo será su demanda neta del otro bien? Negativo. ¿Y cómo esperará que sea la del otro individuo? Positiva, porque este tendrá negativa. Ajá. ¿Me explico? En otras palabras, el intercambio no es un asunto sencillo referido a un solo bien, sino a todo el sistema de bienes y de compatibilidad y correspondencia de ese sistema con el de otro individuo. Es decir, ningún ser humano interactúa con otro solo en un mercado. Interactuamos en todos los mercados del sistema, simultáneamente. Ustedes me avisan, por favor. Eduardo, ¿he sido claro? Sí. Bien, hecho. Sí. Bueno, veía que estamos en desacuerdo con algo que había planteado antes en el caso del agente en la parte introductoria del consumidor, pero no recuerdo si me respondió. Es algo que estábamos en desacuerdo. Cuando pensé que no había sido muy claro, si no me equivoco, al explicar la definición de sustitución. En la primera parte. En la primera parte. No. Lo aclaramos. Sí, por supuesto. Sí, muy bien. ¿Robin? No. ¿Sí? ¿Fernando? Sí, sí. ¿Usted ya el curso preparatorio? Sí. A mí no me pago, para eso ya no me razón. Muy bien. ¿Consiguió el libro? Se llama Riesgos. Sí, lo busqué y es entre riesgos. Riesgos. Riesgos financieros, no. Sí. Sí, riesgos financieros. Riesgos financieros, correcto. Muy bien. ¿Listo? Perfecto. No, bien. Ahora, esta nota que vamos a hacer tiene que ver con la formación docente de ustedes. Vamos a ver cómo se plantea el problema del consumidor en los libros de texto habituales. Se dice, el consumidor busca la máxima utilidad, vamos a suponer Q del bien X a la alfa y del bien Y a la beta. Hasta ahí, digamos, que no tenemos ningún problema. ¿De acuerdo? Sujeto a una restricción presupuestal en la que tienen una cantidad M de recursos, ¿sí? Con la que compra el bien X y
el bien Y. ¿Es así? Muy bien. Las condiciones de equilibrio entonces resultan ser alfa entre beta Q sub Y Q sub X igual a precio de X entre precio de Y, M igual a P sub X Q de X más precio de Y Q de Y. ¿Sí? Esas son las condiciones de equilibrio a las que se ríen. ¿Correcto? Gráficamente, esto se representa así. ¿Correcto? Ajá. Y eso es lo que el individuo demanda. ¿Sí? Lo vamos a señalar así. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué bienes demanda el individuo en el punto al que vamos a anotar también como X? ¿Qué bienes demanda? Q sub Y y Q sub Q sub Y y Q sub X. O sea, demanda ambos bienes. ¿Y cuáles son? ¿Qué ofrece? M. No tiene dotación. No tiene dotaciones. No tiene dotaciones, tiene M. Y es un agente representativo, ¿están de acuerdo? Sí. Perfecto. O sea que representa a todos los que demandan X, demandan Y, pero no demandan M. Entonces, ¿quién va a querer M? ¿Quién en ese sistema querría M? Primer problema. Ese es el primer problema. Vamos a poner en evidencia otro problema que es todavía más grave. Profesor, no le entiendo muy bien. M es la restricción presupuestaria, Exactamente. que es la suma de valores, ¿no es cierto? Exactamente. Es un ingreso. Ese es el Es ingreso, cantidad ¿no? de Es el ingreso recursos de financieros. Puede ser medios de pago, Ok. puede ser dinero. Así Sí. se plantea. Entonces, si hay demanda por ambos bienes, ya sería como innecesario M. ¿Cómo? Claro, este individuo no vive con M. M no le produce ninguna utilidad. Entonces habría que pensar que hay alguien a quien M le produce utilidad, para que esté dispuesto a dar. Pero, por ejemplo, si X. decimos que M es equivalente a esos bienes en términos monetarios, ¿se puede interpretar? De hecho, es equivalente. Por eso, pero, o sea, si es equivalente, se puede intercambiar, ¿no? Pues tú, o sea, pues como ir a una tienda y pagar con billetes, o sea, Claro. o intercambias por bienes Justamente. y consigues la ganancia. Justamente, el asunto es este. ¿Quién? Este individuo es demandante. No ofrece nada. Ofrece M. Que no es algo que tenga un costo de oportunidad para él. O sea, Se daría el quid pro quo, pero no se daría la doble coincidencia de intereses, ¿verdad? exactamente. Es estrictamente demandante. Entonces, el primer problema que aparece en los libros de texto es decir, teoría del consumidor equivale a teoría de la demanda. Y de hecho hay textos que dicen teoría de la demanda. O ponen teoría de la demanda, no solo teoría del consumidor, sino teoría de la demanda. Pero ese es un problema que podría resolverse forzando la figura. Diciendo, no, pues es que a lo mejor M, en realidad hay otro individuo que le encanta comer ensalada de clientes. Bueno, tal vez. Ese es un problema de mal planteamiento del asunto. Pero hay otro, fíjense ustedes.
Aquí vamos a poner el caso del libro de texto. Los casos del libro de texto. Y aquí vamos a poner dos casos. O en realidad van a ser tres, pero vamos a ver por qué. Y vamos a situarnos inicialmente aquí. Son tres individuos con preferencias que suponemos idénticas, pero con notaciones iniciales que varían, que difieren. Aquí están las notaciones iniciales. Muy bien. Este tiene mucho bien uno, vamos a suponer que bien uno es bien industrial y bien dos bien agrícola. Bien industrial, bien agrícola, bien industrial. ¿De acuerdo? Tres individuos. Bueno, y aquí está un individuo y podemos representar a un segundo individuo con más ingresos o menos ingresos. Por acá. M entre sub X, M entre sub Y. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora supongamos que sube el precio suben ambos precios, tanto el precio del bien 1 como el precio del bien 2. ¿Qué sucederá con esta recta presupuestada? Veamos estas expresiones, que son P sub 1, Q sub 1 más P sub 2, Q sub 2 entre P sub 2. Es decir, esto equivale a P sub 1 entre P sub 2, Q sub 1 más Q sub 2. ¿Sí? ¿Qué sucede con ese punto? Si este precio sube igual que este otro precio, en mi,
siendo 1000 positivo. Cualquier número. ¿Sube o disminuye? Si todos los precios monetarios suben en la misma proporción, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada con los precios relativos. La recta No se desplaza. prevalece. ¿Correcto? Sí. Perfecto. ¿Qué pasa si aquí suben en 1000 y en 1000? Sí, hay un desplazamiento de las curvas. Exactamente. Al subir los precios, esta recta baja paralelamente hacia esta otra. Más o menos. Paralelamente. Sí. Perfecto. Bajar así, ¿correcto? Esto será m entre 1000 pesos x, m entre 1000 pesos y. Se ha producido un efecto ingreso, ¿correcto? Porque todos los precios han subido y ha bajado la recta presupuestaria. O sea, según esta teoría, si todos los precios varían a la misma tasa, nada cambia. Exactamente, los precios relativos se mantienen y la situación de cada agente se preserva. Aquí suben los precios y los dos agentes se ven perjudicados. Ajá, este otro cambiará. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Una diferencia. Otra diferencia. Supongamos que sube el precio de uno de los dos bienes. En este caso, de Y. Sube el precio de Y. ¿Cómo se moverá la recta presupuestaria? Así, ¿correcto? Así. Y lo mismo sucederá aquí. Moverá así. ¿Sí? Al subir el precio de Y. Perfecto. ¿Qué pasará aquí al subir el precio de 2? Al subir el precio de 2, esta recta presupuestaria se mueve así. Así. Porque su canasta inicial es un pivote. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha sucedido? Este individuo ha desmejorado. Este otro individuo ha mejorado. Y este, pues ha quedado más o menos igual. Ah, qué interesante. Entonces quiere decir que lo que provocó el mismo efecto para todos aquí, provoca efectos diferenciados aquí. Y lo que estamos haciendo es tratar de construir una base analítica que nos permita explicar qué hacer con la sociedad para afectar de una u otra forma a los seres humanos. Entonces, Varian me dice esto. En mi curso de macro me dicen esto otro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Varias se equivocaron. Claro. El problema es grave. Aquí estamos diciendo que si suben el precio del bien, si cambian los precios relativos, hay ganadores, hay perdedores y hay gente a la que no le pasa nada. Aquí estamos diciendo que si sube el precio del bien, todos pierden. Vayamos al revés. Aquí estamos diciendo que si baja el precio del bien, hay ganadores, hay perdedores y hay gente a la que no le pasa nada. Aquí decimos que si baja el precio del bien, a todos les va bien. Van a bajar el precio del gas y de la gasolina. Sí, claro. ¿Me voy a entender? Entonces, y son nociones con las que muchas veces se pasa al posgrado y se sigue derecho. Y se hace una tesis doctoral. Claro. ¿Sí? ¿No es grave? Bueno, hemos resaltado simplemente algunos de los aspectos que son divergentes. Vamos a volver sobre este tema más adelante. ¿De acuerdo? Lo que yo estoy haciendo, lo que hago, construí, cuando decidí
enseñar con base en estos modelos, que fue hace muchos años, construí este modelo a partir de la lectura del libro de Francis Isidore Edgeworth, Mathematical Psyche. ¿Sí conocen ustedes ese libro? Sí. Ajá. Mente matemática. Es el libro de 1881. Edgeworth. Él muere en 1926, 81. Bueno, estoy dudando un poquito de la fecha, pero el año, pero me parece que es de 1881. Y él explica los fundamentos de la conducta económica individual utilizando matemáticas elementales. Cuando uno construye y actualiza un poco esto con la notación que se utiliza hoy en día, arriba a modelos como el que estamos viendo. Y es impresionante que el trabajo de un economista como él haya quedado totalmente subordinado. Se haya construido otro con fundamentos que tienen equívocos gravísimos, como por ejemplo el reivindicar la ley de Gauss o la utilidad de la ley de Stern, y que lo que hacen es desdibujar los fundamentos axiomáticos de la teoría del ser humano, de la teoría del consumidor, ni nada más ni nada menos que la teoría, la propia teoría, en el propio marco analítico, que quiere reivindicar la soberanía del individuo, la elección individual, el libre mercado, etc., entendiéndolo mal. A mí me parece un asunto grave que tiene que discutirse con mucho más detalle y sobre el que, bueno, eventualmente habré de escribir un poco más. Pero quisiera que tomen nota de esto, porque va a ser parte de lo que se les va a examinar. Muy bien, continuamos. Solo nos queda una hora. Nadie dijo nada. Nos quedan como 15 minutos. Oiga, profesor, entonces la construcción de este modelo, tal como lo expone Varian, a partir de lo que hace, de las consideraciones iniciales de formar una recta presupuestaria y tal como nos han enseñado en la licenciatura, es tan contrastante que, bueno, yo no termino de comprender la diferencia desde la recta presupuestaria, porque esencialmente es esto, a lo de las dotaciones. O sea, quiero que me lo pueda explicar más conceptualmente. Miren, el considerar que un ser humano intercambia porque tiene capacidad de financiamiento, conformado por cosas que son de interés para los demás, es elemental. Sí. ¿Cómo puede un ser humano integrarse a una sociedad ofreciendo cosas que a la sociedad no le interesan? Sí. Yo me hago este cuestionamiento porque también nos enseña, ¿no?, un sistema de mercados, Sí. donde intercambiamos bienes y solo dicen que es un mercado de trigo, de un bien X, pero pues en estricto sentido debe de existir siempre, ¿no?, el otro, Muy bien dicho. el otro bien. Si tenemos trigo y trigo, no hay posibilidad de intercambio. Usted lo ha dicho. Fíjese, hay otro problema de macro al que vamos a arribar un poco más adelante, que es un problema de primer día de clase. Usted habrá escuchado de esto. Ya por ahí comenzamos pateando la teoría, pero con singular violencia. Ajá. Y ponemos demanda agregada, oferta agregada. Entonces, decimos equilibrio.
sino que después arribamos a la tipificación de los dos casos extremos y decimos: ¿sí? El modelo clásico extremo, el modelo keynesiano extremo. ¿O no? Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad que proviene además de la mala interpretación que se hizo, como si hubiese sido teoría de los mercados, que se hizo de aportes de corte fisiocrático y que se fueron convirtiendo en libros de texto y que pasaron después a malformar generaciones con una malformación de la que salen solo en sus estudios de posgrado. Pero como de los estudios de posgrado raramente vuelven a enseñar en licenciatura, entonces se siguen reproduciendo el mal en la licenciatura, porque resulta que quienes escriben los libros de texto no son los que escriben en los journals, no. A esa gente no le interesa. Los escritores de los libros de texto son especialistas en libros de texto. Hacen congresos en los cuales se reúnen y discuten a ver qué nuevos temas hay que incorporar. Revisan la carga didáctica de los temas anteriores y suman nuevos temas. Pero de ninguna manera dicen: no, se ha discutido y ha cambiado. Ustedes leen, por ejemplo, Valor y Capital de Hicks y se darán cuenta de que es un libro fundacional de la microeconomía actual. Y muchos de sus conceptos nunca se han vuelto a revisar y se reproducen sistemáticamente. Vean los libros de micro. Y con los libros de macro pasa exactamente lo mismo. Veremos más adelante por qué esto es absolutamente imposible. Viola la ley de Barras, no tiene correspondencia con precios relativos, no existe otro bien. ¿Cuántos bienes hay aquí? ¿Cuántos mercados se necesitan para explicar la macro? ¿Qué es eso? Claro, lo que vamos a ver es que en el caso más simple, que es el que estamos estudiando, se necesitan dos mercados. Dos. Por debajo de eso no hay ley de Barras, no hay sistema contable. Exacto. Claro. No se puede arribar a un sistema de que haya ingresos financieros. Bueno, pero todo esto lo vamos a discutir con más fundamentos cuando lleguemos a ese momento. Entonces, el problema de hacer críticas a la teoría neoclásica no está solo en la crítica misma, sino en el hecho de que los propios neoclásicos exponen mal su teoría. Es decir, hay exposición, hay errores axiomáticos que lo hacen absolutamente endeble. Entonces, criticar algo que está mal transmitido es grave, porque de eso no puede resultar una crítica sólida que signifique a su vez un avance en el conocimiento científico, sino un grave tropiezo. ¿Y cuántos de esos tropiezos habrán llevado a la desgracia a sociedades íntegras? Es algo que poco a poco tenemos de evaluar. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en las condiciones de equilibrio del consumidor. ¿Me las pueden dictar, por favor, otra vez? Más P2 sobre A igual a P1 sobre A más P2 sobre A. Bueno, ahora vamos a concluir esta sesión y este ejercicio hasta este punto. ¿Qué número de docentes corresponde? 22 y 23.
resolviendo el sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Ahora, esta es una de nuestras incógnitas, ¿correcto? Y esta es la otra. Y podemos presumir que existe una solución única para el sistema porque se trata de una ecuación no lineal en correspondencia con una ecuación lineal. Veamos. Estos son los que voy a subrayar con verde. Son variables predeterminadas. Ya existía esto. Son variables que existían en la fundación del mundo. ¿De acuerdo? Variables que son parámetros que provienen de fuentes exógenas son estos. ¿Sí? Y el estado que guarda la economía se considera un dato también. Es decir, P1, P2. Por tanto, vamos a resolver Q1 y Q2 en función de las notaciones iniciales y de los precios relativos. ¿De acuerdo? Por favor, resuelvan en sus cuadernos. Profesor, una consulta. Sí. Habíamos dicho de que las alfas son, representan el grado de las funciones de utilidad. Sí. Entonces, ¿por qué son un dato? ¿No es más bien algo subjetivo al individuo? Justamente, son datos estructurales que corresponden a las preferencias de los individuos. Ok, al individuo que estamos observando nos muestra su alfa. Exactamente. O sea, sus preferencias son un dato. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver Q1 y Q2. Salud.
¿Convergen sus resultados a estos? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Creo que sería 27. 27 y... ¿Están malos nuevos? Sí, claro. Gracias. 27 y 28. Muy bien. Perdón, ¿qué dice a la izquierda, doctor? Función de demanda de curso 1. Función de demanda de curso 1, función de demanda de curso 2. Entonces, vamos a concluir diciendo lo siguiente, observando lo siguiente. La demanda del bien 1 por parte del individuo A está determinada por lo que quiere, por lo que tiene y por el estado que guarda el sistema. Hay tres condiciones que determinan que un individuo compre un bien o ofrezca dentro un bien. Lo que quiere, lo que tiene y el estado que guarda la economía. ¿Verdad? Lo que quiere, lo que tiene y el estado que guarda la economía. Ya estamos construyendo un sistema de explicaciones. Entonces, diremos, si Q sub 1A menos Q sub 1A igual a Z sub 1 es tal que Z sub 1 mayor que 0, entonces Q sub 2A menos Q sub 2A igual a Z sub 2 será menor que 0. Si Z sub 1 es menor que 0, entonces Z sub 2 será mayor que 0. Y si Z sub 1 igual a 0, entonces Z sub 2 será igual a 0. Se verificará para cada individuo uno de tres casos posibles. Vamos a ver las propiedades de las funciones de demanda. Respecto al ingreso, en primer lugar. Maestro, Dígame.
La primera Z, digo, la escudo arriba no está al revés. La Z1. ¿Esta? Eso no está al revés. La votación está al revés. Ah, no, no, perdón, está bien. Demanda de No, está bien, perdón. Me equivoqué yo. Sí, es que ya le introduje la medida porque me equivoqué. Sí, no está bien, es que no es pequeño. Entonces, la derivada de Q1 supra A respecto de P sub 1, Q sub 1 supra A más P sub 2, Q sub 2 supra A será igual a alfa sub 1 más alfa sub 2, 1 sobre P sub 2, es decir, positiva. Y la segunda derivada será igual a 0. Entonces, quiere decir que se trata de una función dependiente positiva constante. Positiva constante. Gráficamente, siento que hemos avanzado pausadamente, pero espero que me valga la pena. A ver, entonces, tenemos aquí P sub 1, Q sub 1 más P sub 2, Q sub 2 sobre A. Y esta es la función de demanda de G1. Entonces, se trata de una recta anclada en el origen, una semirecta dependiente alfa sub 1 sobre alfa sub 1 más alfa sub 2, P sub 2 a la menos 1. Lo que quiere decir, bueno, a esta se la llama función Engel de demanda. Lo que quiere decir esto es que si P sub 2 sube o baja, el poder de compra del ingreso aumenta o disminuye. Y es la relación ingreso-demanda. Doctor, perdón, antes de que borre, dices función de producto. ¿Perdón? La que acabo de borrar. Función de demanda, sí. Función de demanda de consumo. Sí. Ahora, vamos a analizar respecto a los precios relativos. Entonces, tenemos la demanda de un por parte de este individuo respecto a su precio relativo es como negativa esta es pendiente negativa creciente.
pendiente negativa y creciente. Gráficamente, así. A esta se la conoce como función Marshall de demanda. Y esta aumenta o disminuye si las dotaciones iniciales varían. O sea, si el ingreso aumenta o disminuye. Bajará si las dotaciones iniciales bajan y crecerá si las dotaciones iniciales aumentan. Entonces, para concluir, la gráfica íntegra de una función de demanda del bien 1 por parte de este individuo será así. Es lo último que está haciendo que está Es buscando la la función de demanda completa. Ahí están contenidas tanto las funciones Marshall como las funciones Sinclair, dependiendo del punto de vista. Eso ya lo pueden analizar con más detalle en el taller, pero por lo menos hemos terminado lo sustancial del cálculo económico de los. Los dos borradores están destilan peligrosidad. Sí, es que estoy ciego. Sí. No. Sí, pues ya.
Sí, falta la otra. CUSUP 2, Así como que me falta este lado Profesor, sí, allá le falta, son las dotaciones iniciales. ¿Perdón? Sí, son las dotaciones iniciales. Sí, no. Parece que la barrita. Claro, mismo error en dos lugares. Ya se olvidaron. la forma de la tercera, la última, ya, sí, no sé si como que más alto por la marcha, que es más alto del fondo. Yo siempre pensaba. Mire, lo que esto significa es que cuando las dotaciones iniciales son bajas, la función está ahí. Aumentan las dotaciones iniciales y la curva se desplaza. Y si usted sitúa su punto de vista 90 grados sobre este plano, ve esto. Sí, lo que preguntaba era... Luego, se pone usted de frente. Aquí he dibujado solo un pedazo de pastel, pero todo esto se ancla en el origen. Entonces es como si hubiese dibujado esto desde aquí. Esta corresponde a un nivel de precios bajo. Aumenta el nivel de precios y la curva baja. Sí. Yo digo sí, está bien, o sea, lo que es el nivel, pero siento como que la del fondo, o sea, la altura del fondo debe ser más alto que la de más para acá. Porque viene de arriba para abajo. Si viene de frente en la marcha, se fuera como una U que viene de arriba hacia abajo. ¿Así? Sí. Más bien como una rampa, ¿no? Como una U. Como una rampa. Sí, como una rampa. Exactamente, es así. Okay. Pero es más alto hacia el lado. Exacto. ¿Quieres decir más alta atrás? Eso es. Ok, porque parece como que es igual. Ya. Sí, tiene que ser. O sea, aquí es más alto. Sí, es más alto. Y ahí no se ve. En todo el mundo. Sí. Muy bien.